Vayan abriendo su palabra, la palabra de Dios, en Romanos 12, versículo 1. No olviden poner en silencio su celular o en modo vibración. Y voy a nombrar, yo creo que varios versículos, no voy a detenerme en cada uno de ellos. Si al final alguno quiere pasar conmigo, le puedo dar los versículos. Esto es por cuestión de tiempo, porque nos podríamos llevar más tiempo. Y en algunas partes me voy a detener con ustedes para ver unos versículos, para leerlos con ustedes. Pero hay mucho que aprender, de verdad, en toda la palabra de Dios. Y este es el tema número 4. Rumbo al altar, así le he puesto a esta enseñanza. Y el propósito de esta enseñanza será que ofrezcamos nuestras vidas en adoración a Dios. Romanos 12:1 dice así la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Voy a leer otras dos versiones de este mismo versículo que dicen así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Otra más. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. La misma palabra habla directo a nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bueno, por tanta misericordia, por tanta bondad. Gracias, amado Jesús. Estamos delante de ti, Señor, y solamente podemos acercarnos a ti por medio de Cristo, no por nosotros mismos, por medio de su sacrificio que es perfecto y que nos cubre. Gracias, Dios, por tu palabra. Te pido que hables al corazón. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un día como hoy, Dios le dijo a Abraham: toma a tu único hijo, a quien amas, y ofrécelo ahí en holocausto sobre el monte Moriah. Entonces Abraham, dice la Escritura, que se levantó muy de mañana, y él estaba determinado, hermanos, a obedecer a Dios por encima de todo y de todos. Aunque tenía luchas en su interior, como todos nosotros, nada lo detendría. Así todo el mundo caminara en rebeldía, él iría en contra. Si todo el mundo fuera en contra, él estaba determinado a obedecer a Dios, a obedecer a Dios. Así Abraham tomó a sus 2 consiervos y a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22:4 dice la Escritura que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos donde iba a sacrificar a Isaac. Entonces dijo Abraham a sus siervos, estoy leyendo lo que dice Génesis 22:5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros.
Estas dos palabras, adoraremos y volveremos, nos muestran mucho de cómo Abraham adoró a Dios con su fe y con su obediencia. Además, Abraham conocía a Dios y sabía que Dios no quebrantaría su promesa que le había dado y que tenía el poder de resucitar a Isaac. ¿Quieren verlo en la palabra? Bueno, vamos a Hebreos 11:17 al versículo 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es muy profundo cuando te empiezas a estudiar todo esto. Porque vean lo que le dijo Abraham a sus siervos. Vamos a volver. Él habló en plural, no dijo volveré. Adoraremos y volveremos. Conociendo a ese Dios que podía resucitar a Isaac, sabía que él iba a cumplir su promesa. Por eso es el Padre de la fe. Se le conoce como el Padre de la fe. Así el Padre de la fe siguió caminando y puso leña del holocausto sobre los hombros de Isaac. No dice la edad de Isaac la palabra. Algunos judíos opinan que Isaac tenía cerca de 30 años. Algunos judíos. Lo que nos muestra una sujeción de este hombre que se puso en las manos de su padre para ser sacrificado. Bueno, sabemos que todo esto apunta ¿a quién? Al Señor Jesús, ¿verdad? Que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Puso la leña sobre los hombros de Isaac y tomando fuego y cuchillo, en su mano se dirigieron juntos hacia el lugar donde prepararían un altar para sacrificarlo, en este caso a Isaac. En el camino, su hijo, con una mirada tierna y llena de amor, le preguntó, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué conversación? Padre mío, heme aquí mi hijo. Nos habla esta conversación de una relación muy profunda de amor entre el padre y el hijo. Papi, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Yahvé Jireh. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y la escritura dice que iban juntos. Llegando al lugar que Dios le había dicho, ahí Abraham construyó un altar y le puso leña para encenderlo. Luego ahí puso un sacrificio vivo, la ofrenda. Puso a su amado hijo sobre el altar, lo ató para que no se moviera y entonces tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Jehová apareció en ese momento y le dijo, Génesis 22:12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, un hombre temeroso al Señor, Abraham, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único, dice la escritura. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, el hecho de que Isaac no muriera no quitó la necesidad de un sacrificio. Alguien tenía que morir en el altar. Y este carnero fue el sustituto, además provisto por Dios mismo. Bueno, vamos a ver a continuación
el altar, el significado del altar dentro del contexto del tabernáculo. Al entrar por la puerta del atrio, lo primero que se miraba era el altar de bronce. En ese altar levantado se ofrecían los sacrificios a fin de que Dios perdonara los pecados del pueblo sin demeritar su justicia. La posición del altar ocupando el primer lugar en el recinto del atrio nos enseña que las demandas y los derechos de Dios han de ser satisfechos antes de poder gozar de la comunión con Él, y nos ayuda a entender el amor de Dios y su ira santa. Hermanos, todos los sacrificios eran presentados sobre dicho altar. En la actualidad, por ejemplo, en algunas iglesias se nombra, pasen al altar, ¿verdad? Cuando quieren orar, en algunas iglesias lo han mencionado, pero el altar antes representaba otra cosa, sangre y muerte, como vamos a estudiar. Todos los sacrificios eran presentados sobre dicho altar, donde la justicia y la paz de Dios se besaban y la misericordia y la verdad se encontraban. Levítico 17:8 al versículo 9 y Salmo 85:10. La palabra altar, sinónimo de sacrificio, significa mesa o estructura levantada. Pero el vocablo hebreo no lleva la idea de altura, sino de inmolación de las víctimas que eran levantadas y puestas encima del altar. En aquel lugar específico se derramaba la sangre de los sacrificios. Así se tipificaba la muerte redentora del Mesías, la expiación hecha por nuestro amado Jesús cuando fue levantado en la cruz del Calvario. Levítico 1, 8 al versículo 9, Juan 3, 14 al 15, Efesios 5, 2. En el sacrificio consumado sobre el altar de la cruz, Dios se glorificó a sí mismo, y ahí podemos contemplar su bondad hacia el pecador que es salvo y la severidad justa hacia la víctima que llevó nuestros pecados. El altar se menciona en 25 libros del Antiguo Testamento y en 7 del Nuevo Testamento, y se le describe de la siguiente manera: como el altar de bronce, el altar del holocausto y el altar del Señor. El altar del Señor tu Dios y tu altar, es otra frase que encontramos. Bueno, altar y sacrificios eran los medios provistos por Dios para que los pecadores pudieran acercarse a Él. Y hoy el único medio para acercarnos a Dios, ¿quién es? Es Cristo. Los altares de aquel entonces podían ser de tierra o de piedras enteras sin labrar y no trabajadas con utensilio de hierro para no profanarlas. Es lo que dice Éxodo 20, versículo 24 al 26. Y miren cómo explican esta palabra y nos dan un significado algunos rabinos. La palabra hebrea es, se dice mizbehat, que significa altar, y está compuesta de 4 palabras, M, Z, B y J. Ellos encontraron un significado muy interesante con las mismas palabras hebreas. M, una palabra hebrea que es mahailá, que significa perdón. Otra, recuerden, M, Z, B y J. Vamos con la M. Después sigue la Z, sakot, que significa gratitud humilde y contrita. Beraká, bendición. Y hayim, que significa vidas. Qué significado tan lindo, ¿no?, de estas palabras. El altar, hermanos, apuntaba hacia la vida, hacia las cosas que permanecen para siempre, verdad, justicia y santidad, que fue lo que acabamos ahorita de estudiar. Efesios 5:9, ahí podemos encontrar una referencia. Ahora veamos la ubicación del altar. El altar de bronce estaba situado justamente a la puerta del tabernáculo y era lo primero que se encontraba a la vista del pueblo de Dios, de modo
que al entrar por la única puerta del atrio para acercarse a Dios se encontraban primeramente con el altar, por lo que era accesible a todos los israelitas. No había otro acceso al Señor sino por medio de un sacrificio. Tal sacrificio, que proféticamente apuntaba al de Cristo, era necesario antes de la adoración y del servicio. Primera de Corintios 15:3, Hechos 9:22, y Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Ahora bien, la posición del altar delante de la puerta del tabernáculo constituía un detalle muy significativo. Recordemos las palabras que Dios le dijo a Caín. Vamos a Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está. Subrayen esta palabra, parece que no tiene mucho, vamos a encontrar más de lo que imaginamos. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta palabra está viene de una palabra hebrea, rabatz. A su vez, esta palabra viene de una raíz primaria que significa agazaparse con todas las cuatro patas encogidas, como un animal reclinado o que está recostado. Hermanos, Abel ya había aprendido que el camino de acceso al Señor era a través del derramamiento de un sacrificio. Ya lo había aprendido. Y mediante la ofrenda expiatoria de Cristo se ha cumplido en nosotros la realidad expresada, porque Él es nuestra paz, Efesios 2:13. El altar fue el único lugar donde Dios se encontraba con Israel para reconciliación. Una víctima era consumida ahí para que no lo fuera el pecador. El sacrificio por el pecado era quemado fuera del campamento, pero la grosura se quemaba en el altar de bronce y la sangre era llevada por el sacerdote una vez al año al lugar santísimo, como lo dice Éxodo 29:11 al 14 y Levítico 4:12. Así, este ceremonial nos enseña que la cruz es el único lugar donde el Señor puede reunirse con los pecadores salvos y reconciliados con Él. Hebreos 9:12, Romanos 5:10 al versículo 11. Hermanos, esto nos revela la naturaleza singular de la muerte de Cristo. Fue en la cruz donde el inocente pagó la deuda pagable, y una vez pagada la deuda, el pecador no puede ser juzgado después de haber confiado en Cristo, pues nuestros pecados ya fueron juzgados en Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es lo que dice también el libro de Romanos. Las palabras expiación y reconciliación están íntimamente relacionadas entre sí. El vocablo traducido para reconciliar es la palabra kafar, que es traducido por expiación también en Éxodo 29:33. Y en Éxodo 29:36 al 37 vamos a ver cómo es el proceso, cómo era el proceso de preparar el altar. La Escritura dice: purificarás el altar y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, lo santificarás. Y todo esto nos presenta al Señor Jesús, no en el sentido de que Él necesitara limpieza alguna, porque Cristo es el 3 veces santo Hijo de Dios y Él está libre de pecado y es indefecto, pero hacía falta un altar purificado para presentar a nuestro amado Jesús. Efesios 5:2, Primera de Pedro 3:15. Además, ni los sacerdotes ni los levitas recibían ninguna heredad o porción. Dios era ambas cosas para ellos, y sus necesidades diarias eran suplidas gracias a las provisiones que por permisión divina podían tomar del altar. Números 18:20 y Levítico 10:12 al 15. Hermanos, actualmente tenemos un altar. Hebreos 13:10 lo dice. Cristo es este altar.
y el único sacrificio ofrecido una vez y para siempre, y de este altar los redimidos tienen derecho a comer, porque el Señor es la porción y el alimento de su pueblo. Salmo 16:5, 1 de Corintios 9:13. Ahora, ¿cómo era la forma de este altar? Dice la Escritura que era cuadrado, lo que indicaba igualdad y estabilidad. Esto nos habla de Cristo manifestando universalmente su obra de redención en los 4 ángulos de la tierra y actuando en igualdad con Dios para consumar una salvación que estaría al alcance de todos. La salvación ofrecida por Dios a todo el mundo, la cruz señala hacia todas las direcciones. Él murió por todos. La enseñanza tipológica del altar del holocausto es clara. Desde que el pecador acude a la cruz es salvo y es santificado. Su salvación permanece estable en Cristo. Además, este altar era hueco y estaba formado por 4 tablas que se apoyaban de un enrejado de bronce de obra de rejilla colocado dentro. Sobre aquel enrejado se encendía el fuego y se ponían los sacrificios. Ahora, veamos la relación del altar con el propiciatorio situado en el lugar santísimo. El enrejado de bronce del altar estaba levantado al mismo nivel que el propiciatorio. Como el altar habla de justicia y juicio, y el propiciatorio habla de misericordia, el hecho de estar al mismo nivel nos enseña que la misericordia y la justicia de Dios son iguales. No puede haber misericordia sin satisfacer la justicia por medio del sacrificio. Además, este altar se construyó con maderas de acacia, o sea, material procedente de la tierra. Esta madera era de gran durabilidad, por lo que dicha característica viene a ser un símbolo adecuado de la humanidad del Hijo de Dios, sin pecado ni corrupción, y de su sacrificio, como le dice también Isaías 53:2 al versículo 8. Este altar también fue recubierto de bronce, símbolo de juicio. El bronce daba consistencia a la estructura del altar, lo que nos habla de la fortaleza divina y la resistencia permanente manifestadas en Cristo para soportar el juicio de Dios sobre el pecado. Mateo 26:39, Isaías 53:4. Vemos así que el Dios justo no perdonó a su propio Hijo a fin de podernos perdonar a nosotros. Romanos 8:32 y 2 de Corintios 5:21. Precisamente por esto, Cristo se hizo carne, el Verbo divino se hizo carne, y dice la Escritura que habitó entre nosotros, Juan 1:24, Gálatas 4:4, para que Él pudiera ser juzgado, ¿por qué? ¿Por quién? Por nuestros pecados, hermanos. Hebreos 10:5 al versículo 7. Ahora bien, ¿por qué fue hecho de madera un altar en el que, como luego veremos, ardía el fuego constantemente? Ya mencionamos que la acacia era una madera muy resistente, y de ahí que esta cualidad que se da en ella sirve para hacernos recordar que, teniendo que haber aparecido carbonizada y desfigurada, representaba al Mesías, que sería objeto de la ira divina. Isaías 53:2 también. Pero al estar esta madera revestida de bronce que la protegía interior y exteriormente, se convertía en figura de la justicia de Dios ante el pecado y de su santidad frente al pecador. El bronce resiste las ardientes llamas que todo lo consumen, y vale decir que es una imagen de la manera en que nuestro Señor Jesús sufrió el ardor de la cólera de Dios voluntariamente y con entera sumisión, pero también con una determinación única y una perseverancia sin comparación. Por lo tanto, este metal, el bronce, nos habla de juicio y santidad, y la madera nos habla de sacrificio. Por eso, al igual que lo primero que podía verse a la entrada por la puerta del atrio era el altar de bronce, así también lo primero que vimos en el principio de nuestra entrada a la vida cristiana fue el sacrificio de Cristo. Lo primero que vimos. Dios, en su justicia, aceptó tal sacrificio, siendo glorificado en Él, en Cristo. De modo que los 4 lados del altar corresponden a 4 aspectos de la redención que vamos a ver a continuación.
4 aspectos de la redención. Número 1, la propiciación. ¿Qué es eso, verdad? Es la acción que apacigua la ira de Dios, a fin de que su justicia y santidad sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Por medio de la muerte de Cristo se hace propiciación para cubrir el pecado del hombre y para manifestar la justicia divina, habiendo llevado Cristo la culpa por la ley violada. Esta fase tiene que ver solamente con la gracia de Dios. Romanos 3:24 al 26 y primera de Juan 2:2. Número 2 es sustitución. En el día de la expiación, cuyo ceremonial vemos descrito en Levítico 16, encontramos la ilustrada lección de lo que significaba esta acción. Aarón colocaba las manos sobre la cabeza del macho cabrío, ¿recuerdan? Hemos estudiado algunas cosas. Y confesaba los pecados del pueblo. Así Cristo llevó la culpabilidad del hombre, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Isaías 53, 4 al 6 y primera de Pedro 2:24. Reconciliación, número 3. Es un cambio en la relación entre Dios y el hombre que se produce mediante la obra redentora de Cristo. La enemistad entre Dios y el hombre pecador fue anulada por la muerte de Cristo, porque el pecado que nos separaba de Dios fue expiado en el sacrificio de la cruz. Y así la culpa, hermanos, es perdonada y el hombre se reconcilia con Dios por la fe. Romanos 5:10 y Colosenses 1:20. Rescate. El vocablo redención contiene tanto la idea de la liberación de la esclavitud del pecado como del precio del rescate. La muerte de Cristo fue el precio de nuestra redención. Él vino a rescatarnos y el precio ha sido pagado. Su obra redentora está completa y es definitiva. Por cuanto Cristo nos ha librado de la pena que merecíamos y nos libra del dominio del pecado. Mateo 20:28, Gálatas 3:13, primera de Pedro 1:18. El término redimir, en el griego la palabra exagorase, significa rescatar. Significa comprar y sacar fuera del mercado, de una vez por todas, para que jamás, por ninguna circunstancia, se pueda volver al estado de esclavitud, y a fin de que aquel que ha sido redimido nunca pueda ser puesto otra vez en venta. Él nos rescató. Escuché una ilustración sobre este punto que fue muy interesante. Durante una de las guerras, no recuerdo si la Primera Guerra Mundial, y es una historia real, se cuenta que estaba una mujer esclava y había un grupo de hombres por acá ofreciendo comprarla y había otro hombre de este lado. Y la mujer, cuando escuchó que un grupo de hombres la quería comprar, escuchó lo que le querían hacer. Ustedes me entienden. Pero el otro hombre seguía también tratando de comprarla. Y resulta que le dijo el hombre a la persona que lo estaba ofreciendo como esclava: yo doy el doble. O sea, yo pago el doble. Todo lo que te den ellos, yo te voy a dar el doble. Entonces este hombre la pudo comprar. La compró, pero esta mujer lo primero que hizo fue escupirle en la cara, pensando lo que había escuchado de los otros hombres. Y en el camino otra vez le volvió a escupir la cara. El hombre no le decía nada y simplemente al final lo que estaba tramitando, lo que quería hacer, era hacerla libre. La había comprado para hacerla libre. Cuando se da cuenta la mujer, le dice: ¿Puedo decirte algo? Le dice: sí, quiero ser tu esclava.
Porque ¿a quién no le gustaría tener a un amo tan bueno como tú? Nosotros le escupimos a Jesús en la cara con nuestros pecados. Y Él así nos rescató, nos compró. Esclavos por amor ahora. El Señor pagó el rescate por nuestras vidas. Ahora vamos a ver una característica de este altar, del fuego y de las cenizas, del sacrificio en el altar. Diariamente, tanto por la mañana como por la tarde eran ofrecidos los corderos en el holocausto sobre el altar, de manera que durante todo el día podía verse la ofrenda quemándose y la puerta abierta. Del mismo modo, el sacrificio de Cristo es siempre recordado por Dios y no pierde su valor ante Él. De ahí que la virtud de la muerte redentora del Cordero de Dios, inmolado por los pecados del mundo, permanece inalterable a favor de sus redimidos perpetuamente. Por lo tanto, eso no da pie a significar que el sacrificio cruento o sangriento de Cristo debería ser repetido, sino que el fuego ardiendo continuamente en el altar habla de la eficacia eterna de la ofrenda que Cristo hizo de sí mismo, como lo dice también Hebreos 1:3 y 1 de Corintios 11:26. Y aquí tenemos un detalle muy importante. La frase de Hebreos 10:12 dice que se sentó a la diestra de Dios. Es una metáfora que indica el lugar de honor y autoridad que actualmente ocupa el Cristo glorificado en el cielo, ya que Dios, siendo espíritu, Juan 4:24, no tiene mano diestra ni siniestra, pero además con esta expresión simbólica se da a entender la consumación de su sacrificio, realizado de una vez por todas en el Calvario, por cuanto el gesto de estar sentado denota que ha cesado de ofrecerse en sacrificio, pues el oferente debía permanecer de pie mientras oficiaba como sacerdote y solo podía sentarse fuera del santuario cuando terminaba la ceremonia. Sin embargo, en Apocalipsis 5:6 aparece el Cordero en pie como inmolado, es decir, vivo, pero con las señales de haber sido sacrificado. Vayamos rápido a Apocalipsis 5, versículo 6. Ahora sí. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estar en pie es, por otro lado, la postura que simboliza a Cristo en su actual ministerio sacerdotal de intercesión. Aunque no se explique dicha postura en Hebreos 7:25, es altamente significativo que en la expresión paralela de Romanos 8:34 aparezca el verbo estar en vez de sentarse. Lo leo rápidamente, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, la eficacia de la muerte de Cristo está al alcance de cada individuo que quiera beneficiarse de la gracia salvífica que Dios ofrece al mundo. Juan 4:9. Alguien dijo en cierta ocasión: amigos, Jesucristo derramó su preciosa sangre para pagar el precio de la salvación suficiente para ofrecer a todos. Por otra parte, Israel veía las cenizas sacadas fuera del campamento, y esto era una prueba de que fueron aceptados por Dios. Así la resurrección de Cristo es una evidencia de nuestra justificación, como lo dice Romanos 4:25. Dios nos aceptó en su Hijo, haciéndonos uno con Él, literalmente para la alabanza de su gloria, con la que nos agració o con la que nos colmó de favores en el amado. Las cenizas del sacrificio testificaban simbólicamente nuestra aceptación en Cristo, es decir, Dios nos ha prodigado a manos llenas de su gracia, especialmente de aceptación por medio del Señor Jesucristo.
Los creyentes hemos sido abundantemente agraciados en Él. Agraciar significa llenar el alma de la gracia divina. De gracia divina. La cubierta del altar. Esto lo podemos ver en Números 4:13 al 14 y Hebreos 10:20. Cuando el campamento debía ponerse en marcha para darse lugar, el altar era cubierto por un paño de púrpura y con pieles de tejones extendidas por encima. No se hace mención del fuego sagrado, pero como por mandato divino tenía que guardarse siempre encendido. Habría sido transferida a una vasija o brasero bajo la cubierta y llevado por los portadores especiales. Aquí tenemos pues la tela de púrpura como símbolo de realeza. Todos recordamos que la última visión que tuvo el mundo en su contemplación del Señor Jesús fue cuando lo crucificaron como el rey de los judíos. Fue la última vez que lo contemplaron, ahí en la cruz del Calvario. Y solamente los creyentes sabemos que la próxima visión que el mundo tendrá de Cristo será cuando Él vuelva como Rey de reyes y Señor de señores. Increíble, ¿no? La última, y nosotros sabemos que habrá otra cuando Él regrese. Pero entre tanto que el Señor viene, vemos su gloria cubierta bajo un símbolo de rechazamiento. Los cueros de tejones, la gloria de su realeza mesiánica permanece velada a los ojos de un mundo incrédulo y como testimonio que fue despreciado y desechado entre los hombres, como dice Isaías 53:2, versículo 3. En efecto, hermanos, Cristo tuvo que pasar por la débil y doliente carne de su humanidad, que como un velo cubría la gloria de su divinidad. Hebreos 5:7 y 2 de Corintios 13:4. Resumiendo todo esto, el altar de bronce era un lugar que implicaba derramamiento de sangre, un lugar que hablaba de sacrificio aceptado por Dios, un lugar donde la víctima propiciatoria debía soportar el juicio de Dios, un lugar que ofrecía seguridad al pecador, un lugar de condescendencia por parte de Dios. Y todo esto nos vuelve a señalar ¿a quién? A Jesucristo, que se ofreció a sí mismo y dio su sangre por nosotros. Él fue ofrenda y sacrificio y aroma fragante. Él es nuestro altar y Él fue atado al altar de la cruz. Y en todas estas enseñanzas lo que estamos haciendo es descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento. Ahí está el Señor. Pero nos quedamos con Abraham, ¿recuerdan? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado, agarrado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Alguien tenía que morir en el altar. La historia de Isaac se volvió a repetir en el Hijo de Dios, quien llevó sobre sus hombros un madero con el cual construirían un altar donde sería sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, estaba determinado a obedecer a Dios hasta el final. Nada ni nadie lo podía detener. Desde que pisó la tierra, nuestro amado Señor obedeció a Dios con cada latido de su corazón. Sus palabras en el huerto del Getsemaní, no se hagan mi voluntad, sino la tuya, nos hablan de que su obediencia fue el canto de adoración más hermoso que ha sido elevado y recibido delante de Dios. En otras palabras, la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue un sacrificio vivo, agradable y santo delante de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿quién iba a pensar que el libro de Romanos sería escrito por un hombre que odiaba a los cristianos? Su nombre, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso escribió esta carta. En la época de Jesús, la República de Roma se había transformado en imperio y fue en pleno corazón de aquel imperio romano, en parte admirable y en parte lleno de conflictos y moralmente degradado, fue donde surgió la iglesia a la que el apóstol Pablo escribió esta epístola. Sin duda, la más importante de las suyas desde el punto teológico.
Es una carta teológica. ¿Cuál fue el propósito de esa carta? Bueno, esta epístola de Pablo a los romanos ha enriquecido el testimonio de generaciones de creyentes a lo largo de la historia. La profundidad de pensamiento del autor pone de relieve su confiada entrega a la gracia de Dios y manifiesta su vocación y el fervor que lo anima. Un fervor evangelizador que ha inspirado acontecimientos decisivos para la historia y la cultura de la humanidad. Cuando el apóstol Pablo redactó esta epístola, la más extensa de todas las suyas, aún no se le había presentado la ocasión de visitar a los creyentes que vivían en Roma. Sin embargo, a la larga lista de saludos del capítulo 16 parece probar que ya por entonces contaba con no pocas relaciones y afectos entre aquel grupo de hombres y mujeres que en pleno corazón del imperio romano habían sido llamados a ser de Jesucristo, como dice Romanos 1, 6 al 7. No obstante, es ese conocimiento que el apóstol demuestra tener. Muchos creyentes de una iglesia a la que nunca había visitado. En cuanto a la estructura literaria, Romanos se divide en dos partes principales. La primera es propiamente doctrinal, que abarca del capítulo 1 al versículo 11, y la segunda de exhortación, del capítulo 12 al versículo 15. Además, contiene una introducción rica en conceptos teológicos y una conclusión completa del texto, aportando gran número de notas de carácter personal. Los temas tratados en Romanos son teológicamente densos. No es sencillo leer este libro. Hay que estudiar mucho. Pero Pablo los expone de un modo ameno y hace fácil su lectura, introduciendo variados recursos estilísticos, diálogos, preguntas y respuestas, citas del Antiguo Testamento, ejemplos y alegorías. La sección doctrinal es la más extensa. Pablo reflexiona acerca del ser humano, dominado por el pecado, incapaz de salvarse por su propio esfuerzo. Afirma, como el salmista, que todos, tanto judíos como gentiles, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que solo Dios puede salvar a los pecadores, y que lo hace por pura gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tema de la fe y la reconciliación del pecador con Dios se extiende del capítulo 3 al versículo 4. En un lenguaje jurídico magistralmente utilizado, el apóstol introduce términos como ley, mandamiento, transgresión, justificación, gracia y adopción. Pero los presenta bajo la nueva luz de la libertad y la paz ofrecidas en Cristo al pecador que se arrepiente, con quien Dios ha querido establecer una definitiva relación de amor y vida que se menciona del capítulo 5 al versículo 8 de Romanos. Los capítulos 9, del 9 al 11, constituyen una unidad temática que se destaca del resto de la epístola. Aquí Pablo nos descubre su íntima preocupación porque Israel no ha llegado a comprender que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sin embargo, el apóstol Pablo está persuadido de que Dios no abandonará a su pueblo escogido, por cuanto irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. E Israel será restaurado, porque Dios tendrá misericordia de él, como también lo ha tenido de los gentiles, de nosotros. La segunda parte de la carta de Romanos comienza en el capítulo 12, versículo 1, en donde vemos una clara exhortación a vivir según la ley del amor, una apelación a la fe y a la conciencia cristiana. El apóstol Pablo, después de exponer de una manera sobresaliente los temas de la justificación, gracia y adopción, contenidas dentro de las misericordias de Dios, en los capítulos anteriores, conecta este capítulo 12 con este versículo que estamos leyendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con este versículo, el apóstol Pablo transporta a todos sus oyentes a los sacrificios que se ofrecían de acuerdo a la ley de Dios, donde el sacerdote daba muerte al animal, lo cortaba y lo colocaba sobre el altar para que fuera consumido por el fuego. Y yo creo que están entendiendo ya el mensaje.
Pero ahora las ofrendas ya no serían animales, porque las leyes ceremoniales estaban vigentes hasta que Jesús apareció, y todas ellas eran sombra de lo que había de venir. Y lo que era sombra, hermanos, ahora es Cristo nuestra realidad. Por lo cual, el apóstol Pablo no nos está pidiendo que coloquemos un animal como ofrenda sobre el altar, sino que ahora las ofrendas que deben ser puestas sobre el altar deben ser nuestras vidas en obediencia, en señal de adoración a Dios. Pero estas ofrendas deben ser santas para que puedan ser agradables a Dios. Y una ofrenda santa se aparta del mundo y del pecado, y es exclusivamente ¿de quién? De Dios. En otras palabras, se dedica, se consagra totalmente para Dios. A continuación veremos cómo Dios rechazó las ofrendas que ofrecía el pueblo, su pueblo, debido a que sus vidas eran incongruentes. Llevaban sus animales sin defectos, llevaban lo mejor, pero eran muy corruptos y eran muy corruptos porque los jueces en aquel tiempo aceptaban dinero para juzgar a favor de los malvados y en contra de la gente inocente. Por eso el juicio lo ganaban los ricos y lo perdían los pobres. Vamos al libro de Amós 5:22 y versículo 23. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, ¿qué dice? No los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Así me traigas lo mejor, ni siquiera lo voy a ver. Quítalo de mis ojos. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Los tribunales debían haber sido lugares de justicia en donde los pobres y los oprimidos podrían encontrar alivio. En vez de eso, se tornaron en lugares de codicia y de injusticia. Es como esto, hermanos. Dios, el día de hoy te traigo mi diezmo. Pero Dios sabe que ese diezmo que le estás dando corresponde a un dinero que robaste. Y este dinero robado se identifica con aquel que lo robó. Lo que le estás llevando a Dios, a su altar, es una ofrenda manchada de injusticia, porque ese dinero que robaste le perteneció a una familia que ahora no tiene que comer. Dios no acepta tu ofrenda, Dios no acepta tu vida, ni siquiera voltea para verla. De hecho, nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5:23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tú tienes algún problema con algún hermano y no te has reconciliado con él, cada ocasión que tú vienes a cantarle a Dios aquí o levantas tus manos durante el tiempo de adoración, Dios te dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Es importante, si hay algo en el corazón, hermanos, arreglarlo. Dios se complace más en nuestras vidas en obediencia. Nuestra obediencia a Dios es la mejor adoración que le podemos ofrecer. Por eso en 1 Samuel dice la Escritura, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22.
la obediencia al Señor. Hermanos, alguien tiene que morir en el altar. Y ya no son los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, ni tampoco el Señor Jesús, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. Ahora nosotros tenemos que morir. Y el Señor Jesús nos ofrece una cruz simbólica para que muramos de una vez y por todas. Jesús les dijo a muchos que lo seguían y a sus mismos discípulos lo siguiente en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hasta ese momento, seguir al Señor Jesús había consistido básicamente en acompañarle, en escucharlo y en verlo actuar. Pero a partir de ese momento, el Señor requería un grado de compromiso con Él mucho mayor. Por las palabras del Señor vemos que Él no está diciendo que sería fácil, y por otro lado, Él no estaba pidiendo algo que Él no haría. La primera condición para seguir a Jesús es negarse a sí mismo. En otras palabras, significa de pensar como los hombres y empezar a ver las cosas como Dios las ve. Esto demanda morir ¿a quién? Al yo, y que gobierne en nosotros Dios. Al negarnos nosotros mismos, estamos cediendo a nuestro derecho de gobernar nuestras propias vidas para dárselo a Él. Dejamos de ser dueños de nosotros mismos para ponernos a las órdenes del Señor. Ya no tenemos la última palabra acerca de lo que vamos a hacer o a dónde vamos a ir. Ya no, hermanos. Pero para morir necesitamos caminar determinados con la cruz en nuestros hombros, la cual se convertirá en nuestro altar donde tenemos que morir al viejo hombre. La cruz era un medio de ejecución y por lo tanto tomar la cruz implicaba morir. Pero aquí no se refiere a la muerte física, sino a la muerte del hombre caído. Y esto es un paso fundamental para llegar a ser un verdadero cristiano. Con Cristo, ¿recuerdan? Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Seguir a Jesús significa andar por donde Él anda y obedecer lo que Él nos manda. Esto nos debe afectar a la totalidad de nuestra vida. Ser cristiano no es seguir a Jesús en algunas ocasiones y en otras ir en pos de nuestros propios caminos. Eso no es ser cristiano. Es cierto que no es fácil, pero el verdadero discípulo, con todo y no ser perfecto, ha elegido de corazón seguirle y obedecerle para siempre. Es entonces cuando Dios obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo, dándonos una nueva naturaleza y el poder para seguir las pisadas del Señor, como dice Primera de Pedro 2:21. Ahora notemos que estas palabras de Jesús significan seguirlo continuamente, lo cual nos habla de que el Señor nos quiere llevar a una vida de santidad permanente, o en un proceso nos quiere llevar de una vida santa, de una continua santificación. No se trata de una decisión para un momento, sino que tiene que ver con un plan que abarca toda la vida. Marcos 8:35, aquí, siguiendo con lo que dijo el Señor Jesús, dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Todo el mundo. El mundo y el pecado son dos terribles enemigos del cristiano. Por eso Pablo continúa en Romanos 12, versículo 2, diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, la voluntad de Dios agradable y perfecta. En otra versión: no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Hermanos, Dios desea
que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. Pablo nos exhorta a adorar a Dios con nuestra vida, practicando la palabra de Dios. Él nos está rogando, nos está invitando, nos está haciendo un llamado. ¿Cuál es este llamado? Presenta tu cuerpo en el altar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Nuestras vidas en santidad y en obediencia ahora son las ofrendas para Dios. Hermanos, que nuestra adoración sea tangible por medio de nuestra fe y de nuestra obediencia delante de Dios y del hombre por medio de vidas que son colocadas en el altar para ser consumidas y que desprendan olor fragante a Dios y al mismo tiempo seamos olor de Cristo entre los que se pierden. La adoración a Dios implica mucho más que simplemente asistir a un servicio de adoración donde se cantan alabanzas. Adoración es un estilo de vida que envuelve todo nuestro ser, tanto de día como de noche. Adorar es todo lo que decimos, todo lo que hacemos y aún más importante, cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Y uno de los gestos más extraordinarios de adoración que le puedes ofrecer a Dios es decirle no al pecado. Como ese cordero trabado, agarrado, sujetado, sujetar nuestra carne, nuestras pasiones desordenadas, todo ahí es una manera de adorar a Dios. ¿Quieres adorar a Dios? Dile no al mundo, dile no al pecado y sobre todo camina hacia el altar para que ahí coloques tu vida y mueras de una vez por todas. Muere ahí, muere al viejo hombre, muere a tus pasiones que está viciado al mundo, muere a tus deseos, muere a todo ahí en la cruz, en ese altar. Camina hacia ese altar determinado, así como Abraham se determinó ir a ofrecer a Isaac, e Isaac iba con él también, y Jesús también estaba determinado a ir a la cruz del Calvario. Y ofrécete a ti mismo delante de Dios, porque esto sí es un culto racional de verdadera adoración a Dios. Más que una canción, es nuestra vida colocada en el altar, muriendo a nosotros, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y seguirlo a Él. Bueno, pónganse sobre sus pies ya para terminar. ¿Quién quiere pasar al altar? Sangre y muerte. Al hombre viejo. Quiero morir, Señor. Quiero morir ahí en el altar. Quiero adorarte con mi vida. Es una tristeza que ahora lo que hacen es pasar a la gente para aventarla, ¿no? Y levántala otra vez y la levantas y piensan que así va a cambiar la gente. Cuando uno empieza a estudiar la Escritura te das cuenta de que es más serio de lo que podemos imaginar. Pero el Señor nos ama y está purificando nuestro altar, nuestra vida también. Hay un himno muy viejito, yo creo que lo han escuchado, que dice también, que habla acerca de eso. Señor, hazme un santuario puro y santo, agradable para ti. Y es lo que está haciendo el Señor con nuestras vidas. Agradable a Él. Una ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo. Porque tú primero fuiste, Señor. Y el altar para ti fue una cruz. Ahí te entregaste todo por nosotros.
Te amamos, Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. No podemos imaginar ni un segundo de nuestra vida sin ti. Solo de pensar ese momento, Señor, de cómo estábamos sin ti, Señor, qué terrible, de verdad. Oh, ni siquiera podemos expresarlo. Pero es qué terrible es estar solo un momento sin ti, Dios. Ni siquiera queremos pensarlo, porque nos sacaste del lodo, Señor, donde estábamos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Dios, en señal de rendición, en señal de entrega, Señor, a ti. Y así como los sacerdotes te adoraban, Señor, tú nos has hecho sacerdotes también para venir a adorarte. Y los sacerdotes, Señor, cuando ellos adoraban, entraban y ponían su rostro, Señor, al suelo. Completamente se tiraban al suelo para adorarte, lo que significaba una vida rendida, postrada a ti, Señor. Así nuestras vidas queremos rendirlas a ti, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.